Ok, primero que todo, buenas tardes y buenas noches a todos mis colegas de habla hispana. Es un honor volver a poder comunicar el mensaje a través de de esta conferencia y las redes sociales, esperando ansioso el momento de poder empezar a viajar nuevamente y poder empezar a implementar las nuevas tecnologías y los nuevos protocolos que hemos ido desarrollando. Han sido unos años bastante difíciles después de la pandemia en cierto punto, pero creo que tuvo el potencial de podernos permitir enfocarnos en muchos proyectos a los cuales no podíamos acceder en tiempo antes. Y pues esta es mi historia personal. Pude tomar ventaja del tiempo intensamente, aprender muchas cosas nuevas y empezar a implementar nuevos protocolos. Hoy vamos a hablar un poquitico acerca de la evolución de la integración digital. Para los que me conocen y los que no me conocen, he sido un apasionado por la tecnología, el arte, la ciencia y la integración de toda la tecnología y todos los protocolos. Hace 2 años tuve la oportunidad de montar una nueva clínica con un concepto de rehabilitación integral moderna. Es un concepto basado en armonía facial y función desde un punto de vista interdisciplinario, con los potenciales de poder ver al paciente como una unidad integral y poder tomar ventaja de la tecnología para poder evidenciar algunos de estos procesos, pero también para poder crear evidencia, poder hacer una odontología basada en evidencia, pudiendo utilizar tecnología para poder hacer una ingeniería retroactiva en referencia a la planeación de nuestros casos. Este es mi equipo Miami Natural Smiles, 4 de mis clinical partners. Sin ellos sería imposible rodar este proyecto. Ellos son mis manos para poder permitir que yo comparta mucha pasión y pueda seguir integrando muchas actividades. Como ustedes saben, me apasiona mucho la educación, la ciencia, el arte del laboratorio dental, pero yo creo que es muy linda la labor del educador y poder impregnar y compartir todos estos nuevos avances tecnológicos. Este es mi equipo, me siento muy orgulloso de ellos. Gracias a ellos podemos lograr todo lo que queremos. Tratamos de utilizar la tecnología en un ambiente clínico que permita poder generar procesos y protocolos reproducibles. La mayor intención de generar procesos de trabajo es poder mantener una calidad estable, poder tener unas funciones específicas que puedan ser repetitivas, que garanticen el éxito de la colección de la información para el concepto del paciente digital dinámico. Siempre soy un apasionado de la ciencia, pero también me interesa mucho poder hacer estos conceptos tan científicos más asequibles a poderse entender. Para mí, el concepto de que la forma sigue la función y la mala formación también sigue una disfunción, tiene que ver mucho con el concepto de crecimiento y desarrollo. Y vamos a hablar del concepto del garaje y del carro como medidas de poder entender en qué implicaciones tenemos cuando vamos a ver un paciente o vamos a ejecutar un tratamiento,
cuál es ese potencial que tenemos nosotros como diagnosticians, que podemos diagnosticar y poder relatar la malformación o la condición patológica del paciente con estadios tempranos de tiempo. Muchos de la ciencia del crecimiento y desarrollo se ve limitado o se ha visto afectado por muchas condiciones ambientales, por muchos efectos hormonales y por muchos factores que están haciendo que nuestro cuerpo cada vez tenga menor potencial de poder crecer y desarrollarse normalmente. Estas dos primeras fotos de este cráneo y de este hueso maxilar con la arcada dental son prehistóricos. Y en el lado derecho tenemos una imagen de 1947, donde podemos ver cómo la base del cráneo está colapsada, cómo tenemos mucho menos espacio para respirar, cómo tenemos una cavidad oral que se ha ido comprimiendo y condensando, lo que no puede permitir que podamos poner nuestra mandíbula en una posición normal. Las definiciones de normoclusión se han venido haciendo desde varios puntos de vista. Un punto de vista ha sido dental, pero hay un componente esqueletal importante, pero también hay que saber lo que es un componente integral, que los músculos también juegan una regla fundamental en el propio desarrollo del cráneo y de las estructuras de la cara, y poder entender que todo está activado por estímulos sensoriales que son los que generan el crecimiento. Cuando hablamos del garaje y del carro, siempre tenemos que pensar que el garaje siempre debe de ser más grande que el carro para poderlo parquear sin rayarlo. Siempre debemos de tener un hueso maxilar que sea mayor que el mandibular, y la relación dental lo haga ideal para no quedar en estas condiciones donde técnicamente el carro se nos quedó por fuera del garaje. Pero el tamaño del garaje no es solamente lo importante, es importante también poder entender las trayectorias, cómo ese carro se va a poder parquear en ese garaje, qué momentos han tenido que pasar o qué desviaciones o acomodaciones tienen que pasar para poder generar que estas dos estructuras se puedan relacionar. Ahí llegamos al punto de tener que hablar de trayectorias mandibulares. Y cuando prestamos atención a nuestros pacientes con un ojo desnudo, que estaríamos buscando la realidad de las relaciones, vamos a dar cuenta que la mayoría de nuestros pacientes tienen problemas de disquinesia, que es movimientos alterados de la mandíbula en factores de cierre, y que estas trayectorias mandibulares pueden ser afectadas por varios factores: un componente muscular, un componente dental, un componente articular o un componente postural, porque los dientes están pegados del cráneo y de la mandíbula, y estos dos elementos son móviles y se encuentran encima de una columna vertebral, la cual es dinámica también, y tenemos unos vectores musculares que hacen que en cualquier afección de la estructura, pues los vectores de movimiento no sean ideales, lo que hace que el problema se vuelva un problema mixto y combinado. Pero hablar de oclusión es un poquito complejo, y la mayoría de personas tratan de evitar el concepto de oclusión porque es algo que no está bien conocido. Y generalmente la oclusión ha sido definida como la relación entre los dientes, pero para mí la definición de oclusión es más ideal. ¿Cuáles son los momentos o qué eventos pasan antes de que los dientes toquen y qué pasan después de que los dientes se juntan? Esas dos trayectorias de entrada y de salida para mí son vitales en la propia acomodación de estas estructuras dentales y de los arcos entre ellos. Por muchos años hemos tratado de medir trayectorias mandibulares y hemos tratado de utilizar algunos elementos que han tratado de permitir hacer mediciones, porque es importante saber que lo que medimos es un hecho, y si no lo medimos vendrá a ser una opinión.
y una opinión que puede variar de persona en persona. So, tenemos que establecer medidas de medición para poder hablar el mismo lenguaje. Es importante entender que el concepto de axiografía por muchos años se ha enfocado exclusivamente en el manejo articular, independiente mucho de la parte muscular o independiente mucho de otros factores como estructurales y dentales desde cierto punto de vista. Los axiógrafos se han enfocado principalmente en poder encontrar un eje de rotación axial que lastimosamente no es la realidad. Pero tenemos que poder entender que estos movimientos que la literatura ha venido describiendo por años, de dos movimientos totalmente involuntarios, independientes, como una rotación y una traslación basado en un momento específico, realmente es la combinación de una trayectoria de apertura y otra trayectoria de cierre que está totalmente dictaminada por el tamaño de las estructuras y las acomodaciones musculares, dentales y articulares con respecto a estas dos relaciones. Y siempre hemos tratado de poder medir esto en diferentes dimensiones y poder pensar cuál es realmente el área de movimiento del paciente y cuáles son realmente en tres dimensiones, cuáles son los movimientos independientes de cada paciente, porque los movimientos mandibulares de cada paciente son como las huellas digitales, son tan complejos, deben de definir unas trayectorias claras, pero están influenciadas de muchos vectores distractivos, articulares, dentales y posturales, como mencioné anteriormente, que hace de que todas las personas tengamos diferentes patrones de movimiento, dependiendo de muchos otros factores, incluyendo la laxitud de los tejidos. Es importante poder entender la diferencia entre la axiografía y los jaw trackers, o técnicamente los dispositivos que permiten seguir el movimiento mandibular. La axiografía se ha enfocado más, como mencioné, en un factor articular, y muchas de las conceptos que no me agradan es que normalmente están hechos estas mediciones en una posición del paciente hacia atrás, lo que sabemos de que la postura tiene una implicación directa en el movimiento mandibular. Por el otro lado, los dispositivos para ver el movimiento de la mandíbula eh, nunca pudieron definir exactamente lo que pasaba articularmente, porque o medías en la articulación o medías en el borde incisal, pero era un poco difícil tener un poco de los dos mundos. Y fue cuando Casey dijo de que esos arcos de cierre, si tuviesen que tener un axis de concentricidad, fue definido que sería entre la conexión entre la vértebra número 1 y número 2 para poder describir una tangente de curvatura que definiera o describiera el patrón mandibular, porque no es totalmente concéntrico con referencia a una estructura móvil. Es concéntrico contra un sistema cráneo-cervical. Mis primeras experiencias utilizando YoTracker empezaron en el año 2002, donde la primera tecnología que utilizamos era un sistema magnético, donde teníamos un eje y teníamos un imán que poníamos debajo del labio del paciente, y podíamos hacer los análisis de lo que pasaba en ese borde incisal. Lo que no sabíamos era de que ese movimiento era más complejo de lo que parecía, pero la limitación de poder ver lo que pasaba en la articulación hizo de que empezáramos a utilizar lecturas de actividades musculares. Y estos patrones de contracción muscular nos empezaron a dar definiciones, y fue donde nació la filosofía de la ontología neuromuscular, en la cual entendemos de que hay un factor estructural, pero que el músculo tiene el mayor potencial para poder reubicar un elemento,
para poder encontrar una mejor función en la posición mandibular. En este sistema podíamos combinar la utilización de 8 canales de electromiografía, donde podíamos ver qué pasaba simultáneamente entre las contracciones mandibulares y qué pasaba cuando los dientes tenían un punto prematuro y cómo era ese arco de cierre influenciado por esto. Muchas de las condiciones las tratamos desde un punto de vista neuromuscular utilizando estimulación transeléctrica, pero yo creo que la tecnología día a día está haciendo que nuestra mente se abra más. A través de este tiempo, uno de mis mentores principales ha sido el profesor Mariano Rocabado de Chile. Con él he tenido una relación aproximadamente de 18 años de amistad y mentoría, donde pudimos probar muchos conceptos y hacer muchas explosiones de pensamientos y creatividad para empezar a generar diferentes mediciones en su lado, midiendo más que todo el componente craneocervical y para mí enfocado en el componente dental. Y en estas épocas nosotros teníamos casos de rehabilitaciones grandes con pérdida de dimensión vertical y un montón de problemas musculares y de hiperactividad, desgastes. Y utilizábamos esta tecnología para poder medir en estos vectores y seguir la trayectoria de la estimulación transeléctrica para poder definir una posición y poder simultáneamente ir viendo cuál era la reacción muscular con referente a esa nueva posición. La tecnología en esos días pues no era tan asequible como ahora, de que todo el mundo puede tener una tomografía, un Combin, un Dicom file. En esa época teníamos impresiones laterales o tomografías digitales, pero no podíamos ver el movimiento. Teníamos que tomar radiografías en diferentes posiciones para poder validar los conceptos. Siempre siendo dentista y siendo técnico dental simultáneamente, pues siempre he podido entender y visualizar los conceptos funcionales desde el punto de vista de diseño de los dientes también, de la determinación de la posición del plano cruzal, de la relación dental, del componente estético, de la mejor relación cúspide-fosa, la mayor cantidad de puntos de estabilidad, pero la menor cantidad de puntos de interferencia o puntos prematuros. Y pudimos tener la oportunidad de poder rehabilitar pacientes con desviaciones de línea media y problemas estructurales, con rehabilitaciones completas que se han podido mantener sobre el tiempo, con buenos resultados, pero todavía aún no podíamos definir qué pasaba en el componente articular internamente. Solo estábamos viendo el borde incisal. En esa evolución, en el año 2015, pude poder poner mis manos en un sistema totalmente diferente, SICAD de Sirona, donde pudimos por primera vez poder entender ese movimiento mandibular, pero simultáneamente podíamos ver los dientes y podíamos ver exactamente qué pasaba en las articulaciones. Empezamos a ver trayectorias condilares relacionadas con estructuras anatómicas, que esto fue un factor fundamental para podernos guiar y enseñar de cómo debería de ser el tratamiento y si las posiciones que estábamos estableciendo para rehabilitar los pacientes tenían una buena relación articular. Por muchos años la odontología neuromuscular se ha enfocado principalmente en los músculos y muchos momentos se desconoce qué pasa en la articulación y hay muchos falsos positivos. Esta tecnología nos permitió poder definir el concepto de que no existe un eje de rotación axial, que habían movimientos de traslación simultáneamente pasados con movimientos de traslación y que dependían de esa relación del carro y el garaje que haría de que este cóndilo estuviera más distalizado o en una posición no ideal durante ciertos movimientos, lo que generaba muchas patologías articulares que eran desconocidas para nosotros en ese momento. No lo podíamos ver, pero podíamos ver el movimiento
Podíamos definir las osteokinemáticas. Pero entonces empezamos a ver la necesidad de usar MRI dinámicos y pudimos empezar a ver que en los casos que hacíamos MRI dinámicos, ese condensación de ese disco dentro de la eminencia y el cóndilo tenían unos vectores de movimiento rotacionales y transicionales simultáneamente para mantener el disco pellizcado a través del desplazamiento. Y podemos ver en varios casos que el patrón se mantenía. No podíamos definir en un movimiento libre del paciente que existiera una posición rotacional inicial. El eje axial sería como esta representación, poder mantener con las manos la articulación para que no traslade, limitaría el movimiento de traslación, pero eso no es lo que pasa. Pero tampoco tenemos un movimiento de traslación directo, eso es una combinación entre estos dos movimientos. Y cuando empezamos a poder ver los casos y empezamos a conectar esta data clínica que era tridimensional y más visual con la data clínica, pudimos empezarnos a dar cuenta de que eventualmente ese garaje se podía evidenciar que era pequeño y que el carro no podía parquear correctamente. Y las implicaciones pues eran áreas de desgaste, eran problemas articulatorios inflamatorios, eran problemas de compensación postural para reducir el movimiento, pero encontramos que en esa posición que el paciente quería estar habitualmente, en una posición de descanso, era una posición donde esa articulación se encontraba descompresionada y relajada, y que cada vez que el paciente apretaba los dientes, pues esa articulación se iba a compresionar, lo que en muchos momentos hacía de que el disco perdiera esa integridad y empezamos a tener problemas de atrapamientos de discos anteriores, laterales y problemas articulares también referidos por la laxitud de la cápsula articular. Esta tecnología nos permitió poder tomar varios registros tridimensionales en diferentes filosofías de oclusión, en diferentes momentos y posibilidades de pensamiento. Y pudimos encontrar una variedad de elementos con el profesor Rocabado de poder definir de que el cuello era tan importante en el patrón de movimiento también, porque hacía de que las articulaciones estuvieran a una altura determinada, niveladas o desniveladas. Empezamos a hacer splints o guardas anatómicas para poder guiar la propiocepción del paciente. Y pudimos evidenciar a través de las trayectorias cómo cuando teníamos el paciente en este reposicionador, podíamos tener trayectorias de apertura y cierre mucho más limpias y que las podíamos refinar de acuerdo a la estructura directamente del paciente en la boca. A través del año 2015 también ya en el año 2015 estábamos haciendo carillas temporeras o de mock-up de presentación, no solo emocionales, sino funcionales. En ese tiempo teníamos limitación de la tecnología CAD-CAM, pero siempre encontrábamos la manera de poder hacer trucos dentro del software para poder generar ciertos procesos de trabajo. Durante todo este proceso de evolución, el profesor Rocabado ha venido a trabajar conmigo y hemos podido utilizar las tecnologías juntos en este proceso de evolución, poder saber los contras y los pros y los contras de cada sistema y poder saber cómo podemos utilizar esta tecnología. No solo siendo mi amigo y mi mentor, también como paciente, pues pudimos evidenciar y pudimos experimentar qué era la utilización de esta tecnología, cuáles eran los beneficios de poder hacer una reposición mandibular
tratando de generar un arco de cierre que fuese más limpio y que simultáneamente pues tuviera una estabilidad oclusal y articular. Pudimos medir las vías de aero del doctor Rocabado y pudimos ver cómo en la nueva posición teníamos una vía aérea mucho mejor y pudimos evidenciar clínicamente que había una buena respuesta propioceptiva. Cierra, abre grande, cierra. Esta Now, guarda new position side to anatómica side. no ha sido ajustada, Now, abre rápido. se ha Desliza puesto la mandíbula hacia el lado. inmediatamente. No, no guía canina, únicamente wiggle, side to side. Now, open wide. Abre grande y cierra rápido. Abre y cierra rápido. Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo el cuerpo, cuando es una compensación estructural, cómo puede generar memoria y puede generar patrones de movimiento. Esta tecnología fue fantástica. Uno de los limitantes que teníamos era la utilización de esta mordida de transferencia, donde la radiografía pues nunca nos podía quedar con los dientes en máxima oclusión máxima. Y pues eso nos limitaba un poco el diagnóstico con respecto a la nueva posición que estuviéramos utilizando. Fue cuando en el año 2017 fui invitado y tuve la oportunidad de conocer Nemotec y en poder empezar a implementar una tecnología digital a un punto totalmente diferente. Finalmente pudimos utilizar diferentes registros oclusales para hacer montajes digitales sobre planos de radiografías para poder empezar a evidenciar cuál era la posición condilar en esa nueva posición de tratamiento. Ya no solo podíamos analizar las relaciones dentales, ahora podíamos evidenciar cuál era el movimiento de esos cóndilos en esa cavidad glenoidea influenciada por esta nueva posición. Y fue así como poco a poco me volví un obsesionado de la integración digital y planeamiento. Teniendo todas estas herramientas, poder tener la alternativa de poder encontrar soluciones de planeamiento para cualquier condición. El poder de la planeación digital es ilimitado. El poder saber que podemos digitalizar y volver físico un modelo tridimensional con un objetivo en particular es ilimitado. El límite es el cielo. Nosotros en nuestra clínica pues estamos orientados clínicamente a la utilización digital. La utilización de toda esta tecnología permitió que pudiéramos empezar a integrar conceptos de fisiología, estética, poder hacer el garaje más grande en casos restaurativos, como en este caso, que es un caso donde hicimos una rehabilitación completa con carillas linguales y bucales para hacer lo menos invasivo posible. Pero lo que quiero resaltar principalmente es el cambio de la musculatura facial de este paciente, una paciente apretadora con una mordida poco estable, bastantes factores de desgaste, donde vemos una hipertrofia maseterina y que pudimos cambiar su rostro a través de poder encontrar una posición ideal de tratamiento y poder establecer una nueva oclusión funcional. En este plan de planeación digital me he enfocado me he enfocado en la utilización de recursos que permitan hacer el garaje más grande. Podemos hacer guías de corticotomías, expansiones rápidas, implementación de tornillos de anclaje, que van a permitir que podamos desarrollar
ese garaje en la estructura que idealmente necesitamos y poder combinar casos de ortodoncia rápida con una mayor cantidad de desarrollo de hueso basal y poder ejecutar unas restauraciones hermosas. También poder tener la alternativa de planear tridimensionalmente pistas directas de planas, por ejemplo, o otras pistas indirectas a través de softwares y poder analizar el crecimiento de nuestros hijos. Esta es mi hija durante un proceso que empezamos cuando era 4 años de edad, donde pudimos poder ganar el espacio fisiológicamente. También la alternativa de poder planear casos de implantología, poder utilizar estos mismos conceptos en la planificación a través de implantes. So, la, la principal razón de poder utilizar tecnología para nosotros es poder encontrar dónde está la posición mandibular ideal para empezar un tratamiento y poder a partir de ahí poder ver cómo el paciente manifiesta la aceptación de esta nueva posición terapéutica. En el año 2022, el año pasado, tuve la oportunidad de involucrarme en este nuevo proyecto tecnológico, donde pude conocer un sistema que técnicamente reúne la mayoría de herramientas que hemos utilizado por muchos años en un solo sistema, que tiene muchas ventajas, como vamos a ver. Este sistema nos permite a través de fotogrametría poder medir el movimiento mandibular, con muchísimas ventajas de poder ser un sistema pequeño, con un doble sistema de calibración, lo que permite de que la cámara que está en la cabeza del paciente, si se mueve, no pierda ninguna calibración con respecto a los sensores ubicados en la maxila y la mandíbula. Este sistema no solo permite la integración de los movimientos, podemos integrar los modelos, los face scan en 3 dimensiones y también podemos tener un componente muscular. Lo más importante es poder entender cuáles son los protocolos. Mississippi. S. 60. Tenemos un protocolo y una secuencia específica para poder capturar la información que necesitamos para poder hacer un análisis coherente del tipo de problema que tiene el paciente y poder establecer una posición de tratamiento. Este face scan está construido a través de inteligencia artificial, utilizando una serie de fotografías del paciente que permiten la acomodación de estas fotos en un factor volumétrico, dando mucho más detalles que muchos de los escáneres tradicionales como equipo.
Esto es solamente la utilización de fotografías, las cuales pueden ser a través del celular y permite que nos genere este face scan. Y este face scan tiene muchas otras ventajas y es poder analizar la musculatura facial con referente a las posiciones de tratamiento que vamos a establecer. También poder ver las dinámicas en referencia con los tejidos blandos, cuando un paciente, por ejemplo, va a ser tratado ortodónticamente como esta paciente en particular. Queríamos poder saber la proyección de esa mandíbula. Por varios años he venido hablando de un concepto que he llamado los 7 pasos de diagnóstico, donde empezamos con un análisis estructural corporal, un análisis de la inclinación de cabeza para poder saber qué vértebras están rotadas, un análisis dinámico craneocervical de movimientos para podernos comunicar con nuestro terapista físico, osteopata o quiropráctico para poder establecer un tratamiento multidisciplinario. Después tenemos las trayectorias mandibulares, que pueden ser videos o axiografías que reproduzcan ciertos movimientos mandibulares en particular. Un análisis estructural basado en posición, densidad y forma de los cóndilos en referencia con la cavidad glenoidea, para poder saber si tenemos simetrías en condilares o cómo es el grado de generación o de formación o remodelación de esas cabezas condilares como resultado de una posición mandibular. La integración del análisis de modelos tridimensionales, los cuales nos pueden mostrar si las facetas de desgaste corresponden con el área de daño articular. Y por último, un análisis de fotografía facial para poder ver cómo está la simetría de la cara y poder describir el teatro, que son los labios, con referencia a ciertas expresiones faciales para determinar condiciones estéticas. Los récords que normalmente tomamos van a ser apertura y cierre y guías caninas, que lo haríamos con los dientes juntos y con los dientes separados. También haríamos fonéticas de las letras F y S y ciclos masticatorios. Esto aplica para cualquier tipo de tecnología que utilicemos. Esta serie de fotografías nos permiten poder integrarlas en nuestros softwares, pero también nos permite ver la dinámica del labio con referencia a diseños de sonrisa o tratamientos dentofaciales que van a hacer un impacto en la estética facial. Es importante poder entender que cuando tomamos la decisión de escoger un sistema de axiografía articular y, digamos, dental, poder entender que hay unas características importantes. La primera es poder analizar esas trayectorias del borde incisal, pero simultáneamente poderlas correlacionar con lo que pasa en la articulación. Estas casillas de aquí abajo representan una vista lateral y coronal de la articulación, para poder ver qué es lo que está pasando ahí dentro y poder ver si la articulación tiene congruencia o cuál es el comportamiento a través de las diferentes dinámicas. La segunda parte es que pueda integrar con modelos para poder determinar cómo está esa relación entre el carro y el garaje. Cuando diagnosticábamos con vectores, teníamos mucha limitación en poder entender la relación del carro y el garaje y cómo iba esta sinergia. Aquí, el poder integrar los modelos, podemos ver no solo las trayectorias mandibulares, también podemos ver las trayectorias articulares, incluso sin la presencia de una tomografía. Y podemos ver cuál es esa secuencia de puntos de contacto dinámicos a través de movimientos de apertura y cierre o excursiones laterales hasta cierto punto. Pero lo más importante es también poder hacer un análisis articular. Y algo que quiero hacer énfasis: es importante ver las estructuras anatómicas, no siempre como una malla. Una malla es una renderización de un artefacto tridimensional, como una radiografía que tiene diferentes áreas de densidad. Poder tener el beneficio de analizar los movimientos mandibulares en una tomografía permite
poder hacer una relación entre esas áreas de desgaste articular o remodelación en referencia a ese patrón de movimiento. Y entonces pudimos empezar a ver cómo pasaba los movimientos de apertura y cierre en Melanie, por ejemplo, y pudimos ver cómo no teníamos congruencia entre esas líneas de apertura y cierre si lo veíamos desde un punto de vista articular, de incisal. Si lo veíamos desde un punto de vista articular, pues teníamos líneas bastante congruentes, pero siempre en algún momento veíamos alguna vibración articular, lo que nos decía que alguna relación no estaba ideal. Y pudimos darnos cuenta que el carro y el garaje no tenían una buena relación. El arco superior estaba bastante comprimido y no permitía poner la posición mandibular en el lugar que queríamos. Pudimos determinar una posición inicial de tratamiento, poder analizar basada en esa trayectoria mandibular, poder ver cuál es el momento donde hay esa corrección del borde incisal y poderla relacionar directamente con lo que pasa en la articulación. Y más aún, poder ver un corte radiográfico de la estructura preliminar en la posición de oclusión habitual con referencia a esa nueva posición de tratamiento que es la que estamos pudiendo ver a través de la sobreposición de la mandíbula en un movimiento dinámico. Podemos ver aquí, por ejemplo, cómo podemos romper la trayectoria por segmentos. Para mí, que he sido un usuario por un año, mi experiencia de aprendizaje articular ha sido bastante importante, gracias a Dios, a mis nuevos mentores y a las personas que inventaron el software y este grupo tan espectacular de científicos y personas apasionadas a través de la parte clínica, pero también tecnológica. Este movimiento que está representado aquí son la exportación de las trayectorias para poder elaborar en Exocad, Nemotec o InLab algún tipo de rehabilitaciones. Técnicamente estamos rompiendo la trayectoria en 3 diferentes segmentos, una lateralidad hacia un lado, otra hacia el otro lado y una protrusiva, la cual la grabamos en conjunto, pero el software permite segmentarla por segmentos para poder determinar cuáles son los ángulos de inclinación en el borde incisal, pero también los ángulos de inclinación dentro de la articulación. Y poder a través de inteligencia artificial poder generar esos valores medios entre todas las axiografías que tienen movimiento de traslación o laterotrusión y podernos dar valores específicamente para eso, incluso valores para calibración de articuladores y poderlo utilizar en otros sistemas como InLab o CEREC, por ejemplo. En Exocad tenemos la alternativa de poder traer las trayectorias, pero simultáneamente podemos calibrar nuestra articulación. En Nemotec podemos hacer las dos cosas, pero mi preferencia es seguir más las trayectorias mandibulares porque podemos planear no solo casos restaurativos, también podemos planear tratamientos de cirugías ortognáticas y tratamientos de ortodoncia. Lo más importante durante el proceso es poder generar protocolos de trabajo. Para mí he generado algunos protocolos, por ejemplo, este es el punto de intercuspidación máxima y para calibrar el equipo, y a partir de esto tengo un registro interoclusal que permite que esas trayectorias se puedan ver exclusivamente con respecto a esa posición. Para mí es importante la trayectoria de arco en el segmento anterior, poder tratar de ver que esas líneas sean congruentes y poder ver que hay no saltos dentro de esas trayectorias. Y así es donde podemos hacer diferentes sistemas de poder testear cuál va a ser la mejor posición. Y como les explicaré ahora, cómo el sistema tiene la alternativa de poder crear una posición inicial de tratamiento. En Melanie empezamos con una planeación de un mock-up motivacional.
Es para nosotros es algo común que en nuestros pacientes de ortodoncia queremos mostrarle también cómo van a terminar en la fase final de tratamiento. Muchos de estos pacientes tienen dientes hermosos y vinieron tratando de buscar un diseño de sonrisa. Y lógicamente nuestro concepto mínimamente invasivo pues permite que el tratamiento ideal para nosotros sea siempre una ortodoncia y de pronto carillas en una parte final, pero una parte estructural primordial inicial. El MOCOP nos está guiando cómo pudiésemos hacer nuestro desarrollo del planeamiento de ortodoncia, el cual se puede ejecutar a través de alineadores. Mi preferencia es con braces. Considero que las mecánicas son más específicas y esto beneficia el éxito y la reducción del tiempo en el tratamiento. Pero también esta segmentación radicular permite saber cuáles son las limitaciones de la ortodoncia y podemos ver que esas raíces se quedarían fuera del hueso. Tenemos la utilización de expansores rápidos que nos permite hacer una guía digital para poder encontrar cómo vamos a poner nuestros tornillos de distracción en un lugar más predecible basado en la cantidad de espacio y la forma de espacio que queremos ganar en esos pacientes. Pero simultáneamente poder tener la alternativa de que todas esas trayectorias mandibulares que pudimos capturar con el sistema de axiografía lo podamos involucrar en el software, incluyendo para nuestros tratamientos de ortodoncia. Ha llegado el momento donde estamos para poder hacer una integración y una digitalización completa. A este punto, nosotros sabemos de que los contactos dinámicos son bastante importantes, pero también que la tecnología digital nos puede mostrar si el paciente tiene algunos puntos prematuros que pueden desviar la mandíbula. Es importante poder entender y saber los mínimos requisitos, como una oclusión mutuamente protegida, de que no tengamos contactos posteriores cuando tenemos movimientos excéntricos y que técnicamente podamos tener un movimiento de Bennett limpio, que podamos tener un lado de traslación puro y un lado de más concentricidad, lo que demostraría estabilidad de la articulación. También importante poder saber de que en movimientos de protrusiva eh, solo los anteriores deben de tocar, tratar de evitar incluso el contacto de los caninos. Estas son unas de las reglas principales desde el punto de vista de planeación, no solo en la parte prostodóntica, también en la parte de ortodoncia. Básicamente son diferentes trayectorias como un protocolo, como apertura, cierre, movimiento lateral de un lado y hacia el otro lado y protrusiva, con otras trayectorias adicionales como hacerlo con los dientes separados, lo que nos permite medir la relación entre el cóndilo y la cavidad glenoidea en general sin ninguna influencia de ninguna estructura dental. Siempre combinamos esos dos tipos de escaneamientos para poder determinar cuáles van a ser nuestras trayectorias. La posibilidad de poder utilizar lo que llamamos un digital variator es poder generar mordidas fisiológicas o mordidas de distracción dependiendo la necesidad o el análisis clínico que tengamos. Por ejemplo, cuando encontramos cóndilos que están bastante distraídos hacia el segmento posterior o como resultado de una oclusión imbalanceada en el segmento posterior, pues vamos a tener las articulaciones sobrecargadas, que no es una condición ideal. La reducción de este espacio articular puede permitir el atrapamiento del disco en alguna de las dimensiones de movimiento y va a permitir de que no podamos tener una condición muscular armoniosa. Los músculos siempre van a poner que el punto A y punto B lleguen a contacto, pero esa parte estructural es demasiadamente importante para que el músculo pueda tener un correcto balance. Al momento de construir una posición articular,
basada en un concepto de distracción. Tenemos que entender que estamos hablando de un concepto de tratar las articulaciones como articulaciones y los músculos como músculos. En nuestro análisis radiográfico, si nosotros observamos que el paciente tiene una articulación posteriorizada y que al momento de la utilización de estimulación neural transeléctrica o TENS, no encontramos un buen beneficio para esa parte articular, ya sea porque tenemos adhesiones articulares como producto de un proceso cicatrizal. Esto va a permitir que esa articulación no tenga la movilidad que está esperada o que sea comparable con el otro lado. En ese momento es donde tenemos que utilizar la reposición articular. Otra de las ventajas del sistema es poder analizar la velocidad del movimiento, poder entender de que esta gráfica nos puede permitir evaluar 4 eventos importantes en la apertura y cierre, como es el momento inicial de que los dientes salen de oclusión y cómo, por ejemplo, cuando el paciente llega a una máxima apertura, hay unos cambios de velocidad relacionados normalmente con problemas de congruencia articular. Y a partir de ese momento, ¿cómo es la respuesta para volver a llegar a una posición de intercuspidación máxima? En esta otra gráfica de velocidad vemos que el paciente está con el registro interoclusal en la boca y vemos cómo las trayectorias de cierre, no solo incisales, sino articulares, mejoraron y el resultado es una mejor velocidad dentro del movimiento. Y lo podemos ver cómo las trayectorias de apertura y cierre en el borde incisal pues son más congruentes y más simétricas. Por otro lado, la utilización de estimulación neural transeléctrica o la utilización de axiografías con el sistema hermano ProAxis ProTens permite de que podamos medir la actividad muscular en tiempo real y podamos medir 8 canales musculares para ver cuál es la respuesta articular con respecto a esta posición. Uno de los factores más importantes es poder tener la capacidad de hacer producción en CAD/CAM, que podamos planear nuestros splints o nuestras guardas, que podamos hacer nuestro trabajo protésico utilizando estas trayectorias y estas personalizaciones de articulación digital basado en el humano, en el único real articulador. Pero la tecnología nos ha traído bastante cerca, pudiendo grabar estas trayectorias y implementar durante el proceso de CAD/CAM en nuestras restauraciones y en nuestro planeamiento. Los valores que la inteligencia artificial nos puede proveer, pues nos permite, como les dije anteriormente, poder calibrar los articuladores. Nos permite que podamos enviar información a CEREC o InLab de una manera limitada, desafortunadamente, porque es un sistema cerrado. Pero podemos generar estos valores que por lo menos nos van a ayudar a que el articulador esté más similar a la condición funcional del paciente. Otro factor bastante importante es poder... ¿Alguien tiene el... somebody has the speaker open? Es poder calcular la posición del plano oclusal en una posición normal de cabeza. Si hacemos una corrección de la posición del modelo articular como pensamos que estéticamente se debería ver mejor, lastimosamente eso no va a reproducir la posición craniocervical del paciente. Y les voy a mostrar un caso al final que reproduce este concepto donde muestra la importancia de la postura con referencia a esas trayectorias mandibulares. Uno de los principales beneficios es que ahora nosotros podemos coger esos recorridos y esas trayectorias funcionales dinámicas y poderlas exportar a Nemotec o a ExoCAD o los valores a InLab para poder hacer que nuestras rehabilitaciones pues queden preajustadas. En este caso, por ejemplo, estamos planeando una rehabilitación superior e inferior donde pudimos implementar los movimientos que decidimos grabar. Es una secuencia de trayectorias independientemente para cada caso.
algunos en una fase inicial y otros en una fase terminal. La planeación puede ser en la parte de ortodoncia, en la parte prostésica, en la parte quirúrgica. Poder traer los movimientos mandibulares dan un valor excepcional en el concepto del paciente digital dinámico. La realidad es que lo que hemos venido buscando por varios años ha sido poder duplicar el paciente digitalmente para poder ejecutar diferentes posiciones, diferentes alternativas de tratamiento, poder estudiar diferentes posiciones mandibulares. Este es el momento para invertir en integración. Es no sobre tecnología solamente. Antes era un lujo poder tener la tecnología. Hoy en día sí tenemos la tecnología, pero no tenemos el poder de integrarla, no estamos tomando suficientemente ventaja. En una nueva experiencia, el profesor Mariano Rocabado viene conmigo en un nuevo sistema otra vez, parte de nuestro equipo, y mi otro mentor, Peter Ferro, quien me ha enseñado todo lo que sé y me ha inspirado por años acerca de la oclusión fisiológica. Y Mariano, pues, tuvo la oportunidad de venir a nuestra clínica para poder utilizar su sistema. Tu posición de la bicicleta familiar, a la posición muy estable. Poder descubrir todos los sistemas juntos, poderlos evaluar, poder ver su 50% y más 50%, poder evidenciar a través de tecnología cualquier tratamiento. Rotaciones de cabeza, relaja la mandíbula y mueve hacia arriba, extension, and flexion to the left side, extension, and flexion. And this is the concept of the cranial bites, how we can make the glenoid fossa move against the condylar bed. Ese es el concepto es un registro que llamamos de Craniobite. Es una reacción mandibular basada en una estimulación craneocervical de movimiento que nos genera una trayectoria que la podemos utilizar para poder evaluar cuál es el comportamiento del cóndilo cuando la cavidad glenoidea es la que se mueve alrededor de él. Es importante entender por qué tenemos patrones de desplazamiento articular. Y una de las razones más importantes es poder hacer un análisis arquitectónico. Nosotros como dentistas muchas veces no miramos suficiente para poder entender que en una condición como esta, por ejemplo, es un hecho que el paciente tiene problemas de relación entre el carro y el garaje. ¿Qué piensan ustedes con este premolar que está por fuera del arco, que nos podría aportar aproximadamente 7 milímetros de espacio mesiodistal en una integración para ayudarnos a tener una definición de arco maxilar más ideal? Lógicamente, cuando ese garaje es tan exclusivamente pequeño, pues vamos a tener problemas parqueando ese carro y vamos a poder ver cómo esa trayectoria mandibular, por ejemplo, aprende a estar restringida y cómo esto genera una distalización del cóndilo que va a hacer de que en algún momento pues el disco se vaya a perder. Esto es lo que estamos evidenciando en estas trayectorias articulares. Estamos viendo cómo esta discrepancia en el tamaño del arco superior con respecto al arco inferior está haciendo de que ese disco rebote y no tenga suficiente espacio para poder estar sentado. Los contactos dentales pues nos dicen la historia de cuál es la secuencia de ese movimiento, dónde está la primera carga y dónde está la recarga oclusal. Y esto nos permite ayudar a saber cuál es la etiología de ese problema articular. En un caso como este, sabemos que es una condición estructural. En otros casos,
podemos tener otros tipos de conclusiones. El análisis del CBCT es supremamente importante y es importante no solo poderlo analizar, sino poderlo medir. En esta condición tenemos una relación hueso a hueso, lo que nos dice que no hay un espacio para que el disco articular pueda estar en esa relación. El poder ver, como les digo, el archivo tomográfico en 3D en real movimiento nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más diferencial y más específico de saber cuánto espacio tenemos que ganar en cada articulación. El poder relacionar los movimientos mandibulares con esas trayectorias articulares y poder traspolar esto con respecto a las estructuras anatómicas es algo que se aprende sobre muchos años de experiencia. Pero la tecnología nos permite que hoy en día podemos combinar MRIs con esta tecnología para poder hacer una sobreposición de esas trayectorias dinámicas y poder saber por qué este disco se está arrugando cuando este cóndilo trata de salir y por qué esta trayectoria articular se encuentra tan reducida. Aquí podemos ver, por ejemplo, la sobreposición de las trayectorias mandibulares con respecto al MRI y vemos cómo ese disco se enrolla a diferencia del otro lado que tiene una trayectoria limpia de movimiento. Eso nos está demostrando de que en muchos casos, si solo vamos a pensar en el componente dental, podemos estar enmascarando un problema articular que puede hacer de que nuestro caso pierda estabilidad a largo tiempo. ¿Cómo establecemos la posición articular? Tenemos varias filosofías de oclusión. Mi definición de oclusión es un concepto biofuncional. Y biofuncional porque empieza con la estabilidad craneocervical, cuenta los músculos en una posición de isotonía, en las articulaciones en una posición de descompresión y genera una oclusión interdigitada que permita el balance de esas estructuras. Aquí podemos ver cómo en el spleen esa trayectoria se limpió. Y cómo haciendo un análisis basado en esas trayectorias, podemos empezar a dilucidar qué son estas aristas de movimiento que nos están demostrando que el disco se está arrugando o está perdiendo la integridad con referencia al cóndilo, lo que nos permite que podamos hacer una posición de ese cóndilo en un punto donde el disco, aquí tenemos un spleen básico de distracción puesto en el paciente y el resultado es un mejor arco de cierre. Pero otra de las ventajas del análisis de la articulación temporomandibular y del tomograma es poder analizar esa estructura, esa cortical, poder diferenciar esos tres conceptos, que es la posición condilar, el tamaño de los cóndilos y la densidad de cada cóndilo. En áreas de fricción vamos a tener mucha pérdida de cortical. Por eso, siempre he hablado del concepto del M&M y todos nuestros pacientes tratamos de explicarles de una manera muy sencilla. Un cóndilo es como un dulce recubierto de caramelo con una parte interna de chocolate, donde en el momento que el caramelo se disuelve, tenemos un acceso y una dilución mayor del chocolate y el caramelo. De igual manera, esto nos va a pasar en nuestros cóndilos. Esta es mi hija Cataleya, my M&M, mi personal dulcecito. Poder analizar las trayectorias de origen degenerativo es una cosa muy importante y depende de una tomografía. Tratar de simplificar procesos siempre es posible, pero técnicamente es como decir, si estuviera oscuro, ¿tú mirarías con un solo ojo o preferirías tener los dos ojos abiertos y alerta? Cuando tenemos una tomografía, nosotros podemos analizar esas trayectorias mandibulares con un ojo totalmente diferente. Podemos ver y medir qué es la principal razón de ese movimiento anormal de la mandíbula. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cóndilo en una posición buena, con espacio articular, con una buena cantidad de hueso cortical.
Pero ¿qué encontramos en este lado? Tenemos un hueso totalmente remodelado, poroso, deformado, remodelado y definitivamente con carencia de espacio, lo que está haciendo que ese disco esté desplazado anteriormente o medialmente. Y eso va a ser dependiente del patrón disquinético que el paciente tenga. Pero lógicamente esos conceptos los tenemos que hablar en un nivel más avanzado, donde como grupo podemos empezar a dilucidar cuál es esa experiencia clínica que tenemos y cómo podemos integrarla con este análisis visual. Cuando nosotros hacemos axiografía de vectores, como fue como yo empecé en el 2002, todo lo vemos y lo diagnosticamos exclusivamente basados en esas líneas. Y nos volvimos bastante acertados, o digamos, que veíamos lo que podíamos ver y creíamos lo que creíamos creer. No podíamos ver qué pasaba en la articulación. Y cuando tratábamos de hacer algún enunciado científico, siempre nos buscaban, pedían por evidencia de tejidos blandos como MRIs. La realidad es de que cuando analizamos tomogramas y podemos ver la integración de los modelos en combinación con las dinámicas y esa parte estructural, podemos deducir si tenemos espacio para ese disco o no. Es fantástico poder tener la información de tejidos blandos, pero yo no considero que sea algo mandatorio o prioritario. Yo considero que entender la fisiología de una articulación de cualquier parte del cuerpo es poder entender que hay un disco, un menisco interarticular con unas almohadillas de fluido sinovial que va a permitir la lubricación de estas dos estructuras óseas para evitar la fricción. Y que en cualquier momento que esta intimidad de este disco se pierda, va a empezar a haber una fricción y el M&M se va a empezar a disolver y vamos a empezar a perder altura condilar y vamos a empezar a generar una simetría facial. Pero para esto en el sistema tenemos una herramienta de poder generar una distracción digital. Podemos básicamente, basado en saber qué es articulación derecha, que es la que falta espacio, podemos hacer una distracción única o combinada para poder hacer de que ese espacio articular se incremente, lo que en un proceso de 2 a 3 meses nos va a permitir que la almohadilla sinovial nos ayude a revitalizar y a reformar ese cóndilo, ese disco articular para que pueda estar sentado mejor dentro del cóndilo. Y lo podemos combinar en otras situaciones, como lo hacemos nosotros, con inyecciones de factores de crecimiento para generar una corticalización. Muchos estudios muestran la importancia de la distracción articular para generar la sanación, para generar que podamos tener una mejor recuperación. Cuando vemos trayectorias, tenemos que poder hacer un análisis y al nivel que podamos llegar, podemos empezar a discernir que esas líneas de entrecruzamiento del segmento articular en las trayectorias son el resultado de que esa articulación está perdiendo la integridad dentro de la superficie. Nosotros podemos determinar cuál es la posición de tratamiento si analizamos qué tan distalizado está el cóndilo. Podemos analizar cuál es esa relación con el disco y podemos seguir y reposicionar ese cóndilo manualmente a través de una trayectoria articular previa que nos permita visualizar cuál es el patrón de movimiento de ese cóndilo y poderlo reacomodar con respecto a esa relación. Yo apagué eso. Para poder mantener esta relación, tenemos que utilizar splints. Marcamos esas posiciones donde queremos tratar al paciente y vamos a establecer una posición que vamos a exportar
para poder fabricar nuestro dispositivo de distracción o nuestro spleen anatómico. Podemos medir cuáles esas distancias dentro de esas articulaciones y podemos distraer y empezar a exportar esas trayectorias una a una en combinación con esos valores de los articuladores para poder traer eso a Exocad en este momento y poder hacer una calibración de la articulación del articulador de una manera digital. Nuestro concepto de oclusión biofuncional depende de la posición de la cabeza, los músculos en balance, la descompresión articular y establecemos una posición articular. ¿Cuál es el resultado? Estamos buscando por músculos que tengan un alongamiento similar, un disco que esté adecuadamente relacionado entre la cavidad glenoidea o la eminencia y la cabeza del cóndilo, una zona de neutralidad o relación craniocervical neutral que permita que las vértebras estén en balance, lo que va a garantizar que el cráneo va a tener una posición correcta y no una inclinación, lo que pondría las articulaciones en diferentes alturas y generaría diferentes movimientos. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, en oclusión habitual, donde podemos ver cómo el disco se pierde durante el patrón de movimiento y cómo pudimos, a través de un spleen neuromuscular, establecer una posición donde pudimos desarrollar en memoria muscular y la trayectoria se muestra más limpia y donde estamos permitiendo reganar espacio articular para mejorar la congruencia de las articulaciones. Aquí está el MRI de la trayectoria articular en esta línea y dental en esta otra línea, en la posición habitual y el área de corrección. Después de poner el dispositivo dentro de los dientes y podemos ver cómo estas trayectorias se han limpiado, aparentemente están más paralelas y aún estamos esperando por tiempo para poder generar una maduración entre los tejidos articulares que validen y soporten la cápsula para mantener esta posición articular. Cuando vamos a escoger la posición de tratamiento, tenemos que tener una relación que sea comparativa, que se pueda medir y que tenga la capacidad de poder ser integrada digitalmente, que la podamos verificar en la silla de trabajo, que la podamos medir para poder evaluar los resultados del tratamiento y que podamos fabricar elementos basados en esta información que colectamos. En este paciente, por ejemplo, es un paciente de una compresión craneal. Gran parte de todo este movimiento y toda esta inclinación del plano oclusal no solo es dental, es el hueso maxilar completamente que estaba rotado, para lo cual pusimos unos tornillos de anclaje esquelético con unos elásticos y pudimos compensar ese plano oclusal. En la parte de abajo estábamos haciendo verticalización y decidimos hacer axiografías para poder ver cuál va a ser la posición final donde vamos a terminar el caso, que lo vamos a hacer con tablas oclusales. Grande, cierra. Abre grande, cierra y cierra. Ahora desliza hacia un lado. Dale, lo más veces que puedas. Devuélvete al centro. Y al otro lado. Devuélvete al centro. Desliza hacia adelante. Las instrucciones y los comandos de los protocolos es uno de los más importantes factores para tener una data adecuada. Okay. Abre grande. Poder guiar Cierra. al paciente. Separa los dientes un poco. Desliza para un lado. Vuelve al centro y muerde. Separa. Tapa al otro lado. Vuelve al centro. Muerde. Separa. Y va hacia adelante.
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Todos los protocolos son importantes. Recuerden que les comenté que la creación del Face Scan es la combinación de varias fotografías. Estas fotografías han sido tomadas con un iPhone para poder generar diferentes planos y poder medir y poder facilitar el alineamiento automático de estas fotografías para poder generar un escáner facial tridimensional. En este caso en particular vamos a analizar las trayectorias mandibulares basadas en los tejidos blandos y vamos a poder ver todos los diferentes modos de trabajo, todas las instrucciones que cogimos en el paciente. Apertura y cierre con movimientos laterales, apertura y cierre con movimientos con los dientes separados para poder medir las articulaciones, fonéticas para poder distinguir entre la posición de la F y la S y poder encontrar una posición neutral fonética y poder analizar los ciclos masticatorios, poder ver si el paciente tiene un área de preferencia mayor que la otra para masticar y cuál es ese vector de movimiento y si tiene una tendencia más anterior o más lateral. El paciente tiene un plano oclusal ideal que permita un movimiento armónico del ciclo masticatorio o no. La calidad del Face Scan bastante aceptable, bastante buena. Y lógicamente en este paciente estamos preparando para terminarlo con una rehabilitación completa. You do this every day? Yeah. Why? So, aquí tenemos el mock-up en la posición superior en los dientes de arriba y tenemos un mock-up en la parte de los dientes inferiores. Hicimos un análisis facial del paciente, tomamos unas fotografías para armonía facial y ver cómo es la integración de la nueva sonrisa del paciente, pero también hicimos nuevos récords para poder analizar si esta posición de tratamiento inicial necesita alguna corrección. So now we into the mock-up phase. Into the temporal mock-up, we'll be able to start thinking how it's going to be the design for the rehabilitation. Check we have the proper slopes inclination the right and the right. Con este mock-up o con este device, con una guarda oclusal anatómica equilibrada, pues siempre podemos, es el segundo paso. El primer paso siempre es la colección de data para diagnóstico y poder establecer unas posibles posiciones de tratamiento. Si observan estos puntos en la pantalla, es lo que nosotros llamamos posiciones diagnósticas. Y el valor de las posiciones diagnósticas es poder establecer registros interoclusales en diferentes procesos de pensamiento o en diferentes filosofías de oclusión y poder analizar la congruencia de estas trayectorias sobreponiendo unas encima de las otras y, como digo yo, encontrando ese punto de neutralidad. Si hay un punto que está congruente durante varios puntos mandibulares, lo más posible es que ese sea un punto de estabilidad en una posición neutral que pueda ser evidenciada después de hacer un mock-up y establecer unas nuevas axiografías para evaluar los resultados. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos analizando las aperturas y cierres y estamos analizando cómo es esa trayectoria no solo del borde incisal, sino cómo es esa trayectoria articular. Y encontramos algunas pequeñas cosas que tienen que ser mejoradas, pero que estamos esperando que cuando tengamos el mock-up final vamos a poder tener una estabilidad oclusal más redefinida. Siempre sin olvidar que necesitamos un proceso de 3 meses mínimo para generar engrames musculares o memorias musculares. Aquí estamos analizando las trayectorias en los dientes naturales versus los dientes de mock-up.
el paciente tiene una deficiencia de altura en el plano oclusal. Y eso lo podemos analizar en con las mediciones de los articuladores, con las medidas que nos da, nos puede permitir comparar esas angulaciones en movimiento en una posición inicial y en una posición de tratamiento. El siguiente paciente es un paciente de una rehabilitación completa que hicimos hace 4 años o 6 años aproximadamente, con varios dientes comprometidos, muchos de ellos que se perdieron y requirieron implantes. Estas son las condiciones actuales del paciente, donde la mordida ya está ajustada. El paciente ya tiene propiocepción, tiene un buen confort. Venimos de una fase agresiva de desgaste en este paciente, donde el paciente no está acostumbrado a tener muchas guías, donde todos los dientes son planos y donde poder generar anatomía es un poco más complejo. Este proceso duró más o menos 3 años, donde pudimos establecer el paciente, decidimos evaluar los resultados. Okay, open big, close, slide to one side, open big, close, come back to the center, teeth apart sliding, slide to the other side, come back to the center, come back to the center, teeth apart. Siempre comparamos las excursiones laterales con los dientes juntos para saber la influencia dental y ver si hay vibraciones articulares y están relacionadas con esas interferencias posteriores o con una fatiga muscular como respuesta de ese factor de protección porque la mordida está en una posición inconsistente. A partir de ahí vamos a analizar fonética, masticación, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50. Como pueden ver, las axiografías es algo que utilizamos casi todos los días. Siempre tenemos que poder medir algo. Analicemos las trayectorias de este paciente, por ejemplo. Cuando vemos en una apertura de cierre, tenemos unas líneas limpias en el segmento incisal. Las trayectorias y las coordenadas son bastante similares, bastante alineadas, no solo en el segmento de los dientes, también en la parte articular. Cuando medimos las distancias, tenemos unas distancias bastante similares también, y las trayectorias de arco de la articulación nos muestran que hay una buena congruencia articular. A partir de esto, ejecutamos todas las otras protocolos, los otros movimientos, y en todos pudimos observar que el paciente estaba suficientemente estable para poder sacar la información y poder planear una rehabilitación completa en temporarios nuevamente. A partir de ahí, nosotros podemos también analizar esta condición postural de cabeza. Este paciente tiene una cabeza adelantada con un elemento quifótico. La cabeza está bastante adelantada, el plano óptico está por debajo y vemos cómo el paciente tiene esta posición, lo que hace una mayor inclinación del plano oclusal, lo que está haciendo que el paciente no tuviese una suficiente estabilidad oclusal. Por eso fue importante poder establecer una buena anatomía para tener un buen engranaje. Como último caso, y no faltando, siempre para mí es importante analizarme yo mismo. Este es mi caso. En este momento me estoy haciendo braces como inicio de una expansión rápida. Tengo el garaje un poco pequeño, la mandíbula no me puede caer bien. Vemos los diferentes tipos de trayectorias. Lo importante de las trayectorias es poderlas desarticular
poder eliminar lo que es ruido y podernos enfocar en poder alinear analizar la consistencia de los trazados articulares para hacer un diagnóstico basado en articulación. Poder partir estas trayectorias en segmentos para poder ser exportadas. Poder analizar si hemos perdido forma, tamaño o posición y poder restablecer eso con un sistema de distracción. Esta es la distracción articular que estamos haciendo para fabricar el splint, que va a ser, en mi boca van a ser unos stoppers, que van a ser unos paradores de cierre, que me van a ayudar a hacer un trípode oclusal mientras hacemos la parte de la expansión completa. Esto es en referencia a oclusión funcional diagnóstica. ¿Cómo podemos utilizar la integración? ¿Cómo podemos hacer una planeación precisa y predecible que permita la integración de la data desde un punto de vista de una oclusión digital? Poder integrar, poder visualizar, poder evidenciar y medir la evolución de todos nuestros casos y todos nuestros pacientes, tomando como ventaja la implementación de la odontología 3D y la implicación de todas las posibilidades en planeamiento y tratamiento y planeamiento. Recuerden, lo más importante son los workflows o los procesos de trabajo para poder generar una data consistente, poder hacer un análisis reproducible y poder expandir mucho más nuestro nivel de educación. Muchas gracias, muy buenas noches. El canal va a estar abierto si alguien tiene alguna pregunta